El transformador trifásico hexafásico es un transformador que tiene un primario trifásico, o sea que tenemos la entrada de las tres fases R, S, T, pero en la salida tenemos 6 salidas, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ven que tienen una derivación intermedia, ¿sí? Bueno, estos transformadores trifásicos y hexafásicos se los utiliza normalmente para rectificación, o sea que para rectificar la corriente y obtener de una corriente alterna trifásica, obtener una corriente continua, ¿sí? Por ejemplo, reducen de 13.200 voltios acá en el primario, ¿sí? A 580 voltios en el secundario, que luego, ¿sí? Se rectifica. Luego se rectifica. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿sí? Una salida hexafásica como esta, fíjense, ubíquense en lo siguiente, miren, que esto ustedes lo han visto y ustedes lo conocen. Si nosotros tenemos una corriente alterna trifásica, esa corriente alterna trifásica, vamos ahora a electrotecnia, ¿sí? Electrotecnia, corriente alterna trifásica. Esa corriente alterna trifásica se representa a través de tres fasores de tensión desfasados 120 grados cada uno. Si esos tres fasores los hacemos girar en sentido antihorario a la frecuencia angular omega, ¿qué es lo que generan esos tres fasores? Generan tres ondas de alterna senoidales desfasadas 120 grados entre sí. ¿Está claro? Pero si yo tengo ahora una salida hexafásica, yo lo que voy a tener que representar ahora no son tres fasores a 120 grados cada uno. Voy a tener que representar 6 fasores a 60 grados cada uno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Y si yo hago girar ahora esos 6 fasores en sentido antihorario, me van a generar 6 ondas senoidales desfasadas 60 grados entre sí cada una de ellas. Por lo tanto, si se produce la rectificación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Y bueno, vamos a obtener en los picos de cada una de las ondas, ahí es donde rectificamos, o sea que vamos a tener una onda mucho más continua que la que tenemos con la trifásica, porque en la trifásica las tres ondas están desfasadas 120 grados entre sí, en cambio ahora están desfasadas 60 grados. Entonces, ese ripple que me aparece entre los máximos de la onda, ¿no es cierto? Son curvitas mucho más chiquitas una al lado de la otra. Entonces me da una corriente mucho más continua. Bien, entonces ahí es donde se utilizan este tipo de transformadores trifásicos hexafásicos. Bueno, miren, vamos ahora, nos metemos ya un poquito a los detalles constructivos. Acá tenemos un corte de un transformador trifásico de columna, en donde acá aparece esto que tenemos acá, rayado en rojo. Este es el bobinado. ¿Qué bobinado es este? Es el bobinado de baja tensión. Siempre el bobinado de baja tensión es el que está cerquita, pegado ahí al núcleo. Estos son bobinados circulares, tenemos hecho el corte, interpretan, ¿no es cierto?, la gráfica. Bueno, acá tenemos un bobinado continuo, ¿sí?, para este bobinado de baja tensión. Pero el otro bobinado de alta tensión es un bobinado que está hecho por partes, está seccionado. Este tipo de bobinado se lo denomina en galleta. Entonces acá tenemos que este es un bobinado, luego este lógicamente se conecta, se sigue con el mismo conductor y se hace este otro bobinado y luego se sigue con este otro, o sea que todo esto están todos conectados entre sí.
No es una bobina esta que está aislada de esta otra y aislada de esta otra, no, no. Es todo una sola bobina como esta, nada más que está seccionada, en parte está hecho, ¿sí? Bueno, esto es para que si el transformador recibe, por ejemplo, alguna sobretensión o alguna descarga eléctrica, los que más se resienten son los bobinados del principio. Ahí donde entra ese frente de onda y ahí puede, ¿no es cierto?, deteriorar el principio del bobinado. Entonces, la idea de hacerlo de esa manera era que cualquier problema que hubiese que arreglar el transformador, se saca ese bobinado que está ahí y se pone uno nuevo y se lo conecta con los otros bobinados. ¿Estamos? Entonces era una forma de poder hacer un ahorro cuando hay que repararlo, ¿sí? Pero bueno, normalmente estos transformadores se van deteriorando con el tiempo y realmente cuando se termina quemando un transformador, salvo que haya sido por una falla muy grande, que no alcanzaron a despejarla las protecciones, bueno, en ese caso sí, prácticamente se destruye el transformador. Pero un transformador que se termina quemando de viejo, ¿sí?, es porque ya las aislaciones van perdiendo su efectividad y bueno, se termina quemando, hay que repararlo completo, hay que hacer todos los bobinados de nuevo. ¿Ah? Bien, entonces el bobinado de baja tensión por dentro y el bobinado de mayor tensión por fuera. Bueno, ¿por qué motivo y no al revés? Bueno, porque el núcleo va a estar conectado a tierra. Luego el núcleo se conecta, ¿no es cierto?, con un cable, se conecta a la cuba y la cuba va conectada a tierra. O sea, en definitiva, el núcleo queda conectado a tierra. Por lo tanto, yo voy a tener que aislar ese bobinado del núcleo. No es lo mismo, por ejemplo, en un transformador de distribución, aislar acá, aislar 400 voltios, a que si hubiésemos puesto el bobinado de mayor tensión acá pegado al núcleo, tendríamos que haber aislado 13.200 voltios. ¿Se dan cuenta? Eso significa una aislación mucho mayor, más grande, de mayor espesor, y eso lo que hace que el transformador se vaya agrandando. Y si el transformador se va agrandando, es un transformador que es más caro, y si es un transformador más caro, no va a ganar esa fábrica una licitación jamás en la vida. Entonces, por eso el diseño en los transformadores es fundamental. ¿Estamos? Es fundamental el diseño. Bueno, muy bien. Acá tenemos entonces, por eso, que aparecen el bobinado de menor tensión al medio y el bobinado de mayor tensión por fuera. Y acá tenemos el núcleo. Bueno, el núcleo, ven ahí aparecen unos orificios. Bueno, ahí van unos tornillos pasantes. Lógicamente van metidos dentro de una camisa de material aislante, porque el tornillo no puede estar en contacto con el núcleo. Recordemos que las chapas, esas chapas de hierro silicio, son chapas de hierro silicio de grano orientado y esas chapas tienen una protección aislante, ¿sí? La chapa lleva una protección, entonces cuando se cortan las chapas y se coloca una pegadita con la otra, ¿sí?, para armar ese núcleo, bueno, hay contacto físico, pero no hay contacto eléctrico, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué no debe haber contacto eléctrico? Bueno, porque recordemos, acá, el transformador es la máquina de mayor rendimiento que existe, ¿está? El rendimiento de un transformador, ¿sí?, puede andar tranquilamente en un 96, 97 o 98%. ¿Estamos?
¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que tiene muy pocas pérdidas. Bueno, ¿por qué tiene tan pocas pérdidas? Bueno, primero porque es una máquina estática, no hay ningún movimiento. Está un motor, un generador, una máquina de corriente continua, son máquinas rotativas. Bueno, ahí ya tenemos una pérdida. Pérdidas por rozamiento y ventilación o pérdidas mecánicas. Bueno, acá no están. Entonces acá las únicas dos pérdidas que tenemos son pérdidas en el cobre, que es en los bobinados, y pérdidas en el hierro, en el núcleo. Entonces centrémonos un poquito en las pérdidas en el hierro, ¿sí? Pérdidas en el hierro. ¿Cuáles son las pérdidas en el hierro? Bueno, existen dos tipos de pérdidas. Pérdidas por histéresis, que eso depende del tipo de material, ciclo de histéresis, física 2, y pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault, ¿sí? También física 2. Entonces, ¿cómo se logra reducir esas pérdidas en el hierro al máximo? Bueno, primero utilizando chapas de hierro silicio en donde el ciclo de histéresis sea lo más estrecho posible. ¿Por qué motivo? Y porque recordemos que el ciclo de histéresis de ese material, el área dentro del ciclo de histéresis representa las pérdidas que produce ese núcleo, ¿verdad? En calor, ¿sí? Eso depende entonces del material, que ese ciclo de histéresis sea angosto o sea más ancho. Bueno, se utilizan chapas del ciclo de histéresis angosto. Entonces, ahí tenemos, ya estamos achicando al mínimo las pérdidas por histéresis magnética. Y la otra pérdida son las pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Esas corrientes se generan en la sección transversal de la chapa, no a lo largo, en forma longitudinal, sino en forma transversal. Por lo tanto, si tuviésemos un circuito magnético macizo, la sección transversal sería una sección transversal muy grande. ¿Qué es lo que pasaría? Y aparecerían ahí corrientes en esa sección transversal muy grande que producirían mucho calor y muchas pérdidas. ¿Ah? Por lo tanto, lo que se hace es que esas chapas, termino con esta idea y ya termino con la clase de hoy. Por lo tanto, como les decía, esas chapas tienen que ser lo más fina posible. Al ser lo más fina posible, al tener poca sección, fina posible. A ver, ¿de cuánto? ¿Qué espesor tienen las chapas? Y bueno, como mucho 0,5 milímetros de espesor, como mucho. Y como poco 0,2 milímetros de espesor, ¿sí? Chapas muy finitas se han logrado llegar hasta chapas de 0,2 milímetros de espesor. Bueno, entonces de esa manera estamos reduciendo esas corrientes parásitas o corrientes de Foucault que también generan calor. Entonces de esa manera esas chapas, ¿sí? Me van a permitir a mí generar poco calor y por lo tanto vamos a tener menos pérdidas de energía, ¿sí? A ver, Juan Pablo Suárez, te escucho, ¿qué quieres preguntar? Profe, ¿qué pasa si son más finas de 0,2? ¿Cuál sería el inconveniente que fueran más finitas que eso? Y el inconveniente, primero, el inconveniente es para fabricar. Y segundo, manipulación, ¿sí? Sería un problema importante, ¿sí? Manipular ese tipo de chapa. Acordate que todo esto hay que cortarlas y luego las tienen que apilar y luego todo eso requiere de una manipulación en donde, bueno, no, hasta ahora, antiguamente, a ver, transformadores de 30, 40 años atrás, todos tienen chapa de 0,5 milímetros, porque las Claro, técnicas de fabricación no habían logrado obtener chapa más fina.
¿Está? Pero bueno, Claro, sí. hoy en día los trenes de laminación pueden generar chapas de menor espesor. Pero bueno, el espesor también tiene un límite. El límite está dado por eso que te comento yo. Primero en la fabricación y segundo en la manipulación. ¿Sí? Es muy importante el tema de la manipulación cuando se hace el nudo. ¿Ah? Claro, eso también afectaría, digamos, desde un punto de vista constructivo en el costo también, Sí, me sí, imagino. aparte del costo, pero aparte de eso, el tema de tener que fabricar el transformador con una chapa extremadamente fina, genera muchos problemas en la manipulación. La chapa se doblaría, la chapa quedaría con algún pliegue, la chapa quedaría con suciedad entre una y otra, tendría un montón de dificultades, ¿te das cuenta? Entonces, Sí, por eso que realmente han llegado y como muchas chapas de 0,2, 0,18, ¿sí? Pero sí, más o menos para que tengamos una idea, para que redondeemos 0,2 milímetros. ¿Ah? bueno, Bien, bueno, entonces ese es el motivo por el cual son chapas de hierro silicio laminadas en frío de bajo espesor. Bueno, el hierro silicio, ¿por qué silicio? ¿Para qué se le pone silicio? Bueno, para disminuir también estas corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Miren, fíjense, nosotros sabemos que la resistencia es la resistividad por longitud sobre sección. Física 2, ¿sí? Resistividad por longitud sobre sección. Si la sección transversal es muy baja, la resistencia es alta. Entonces, de esa manera logramos una alta resistencia a la circulación de corriente. Pero si le agregamos silicio, también estamos aumentando la resistividad, estamos aumentando ρ. Y si aumenta ρ, también estamos aumentando la resistencia. Y el silicio no afecta para nada a la parte magnética. Estamos entonces agregándole pequeñas cantidades de silicio cuando se funde esa chapa, se logra un material con mayor resistencia, por lo tanto va a disminuir aún más las corrientes parásitas o corrientes de Foucault y por lo tanto va a ser un transformador que va a tener menos pérdidas en el hierro y por lo tanto mayor rendimiento. ¿Está? Sí, a ver Arturo, te escucho. Ingeniero, entonces quiere decir que si podemos, si se le agrega ese porcentaje de silicio, se pueden estipular un pequeño aumento de la sección quizás para que no sea tan minúscula la placa, No, tan no, fina. no, no, es independiente, ¿sí? O sea, a ver, hay que ponerle la chapa lo más fina que se pueda. Entonces la, estamos disminuyendo la sección, aumentando la resistencia. Entonces, si yo me quedo con eso solamente, voy a tener un determinado valor de corriente en la sección transversal, corriente parásita o corriente de Foucault. ¿Está? Pero si yo a eso ahora le agrego algo de silicio, sin modificar nada, ningún otro parámetro, ninguna otra cosa, estoy aumentando la resistividad y por lo tanto estoy aumentando la resistencia y estoy disminuyendo esa corriente parásita o corriente de Foucault. Es por eso que esas chapas de hierro si tienen algún pequeño porcentaje de silicio, ¿sí? Porcentajes son bajos los porcentajes, un 2, un 3% de silicio, ¿sí? Son bajos los porcentajes que tiene. Entonces de esa manera se logra una mejor chapa para obtener un mejor transformador con un mayor rendimiento. ¿Ah? Bueno, Gracias. ¿se entendió?